que son muy... Por otra parte, es muy importante que usted entienda el porqué de, del Antiguo Testamento, el porqué de enmarcar con la historia el tiempo y el espacio del desarrollo del pueblo de Israel, porque es importante ese tipo de cosas, ¿no? Para que usted también esté convencido, porque a veces hemos experimentado que uno sufre como una perecita ahí cuando uno va a enseñar todo esto de la historia, y más si a usted no le gusta la historia, pues es todavía más complejo, ¿no? El proceso de enseñar pues la historia, ¿no? Cuando realmente la historia no suele ser tan atractiva para algunos de nosotros, ¿sí? Entonces se vuelve algo pues a veces difícil de dar, ¿no? En el proceso. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a tratar de mirar cómo usted puede sacarle jugo a esta lección. O sea, cómo usted puede enmarcar bien esta lección y cómo usted puede ser de bendición para la persona que, pues todo esto es nuevo, ¿sí? Todo esto es nuevo en el proceso. Entonces, sí, usted tiene que hacerse como un marco mental, cuadro mental, ¿sí? Un mapa mental, más o menos de qué son los puntos importantes a tratar en esta lección. O sea, sí, sí tiene que tener un caminito sobre el cual usted pueda decir, bueno, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y por otro lado, no falta el que nos guste la historia, ¿cierto? Nos encanta la historia y nos quedamos en los detalles. Y quedándonos en los detalles, pues perdemos el tema también, ¿no? Perdemos el propósito de la lección. Así que vamos a mirar qué detalles son importantes, pues, en todo ese proceso, ¿no? De la historia, ¿no? Eh, Obviamente, siempre me gusta trazar la línea del tiempo. Te voy a contar el panorama general, usted va a tener que buscar cómo lo hace también, ¿cierto? Pero yo le voy a tratar de enseñar cuál es el propósito de este tiempo, ¿sí? De esa lección, para dónde apunta esa lección. Y pues, teniéndolo como claro, entonces usted se enamora, pues, de la lección, ¿no? Usted va a llegar aquí a la anunciación de Jesús. O sea, va a llegar en este punto crítico de la historia. Con lo que usted va a contar, va a llegar aquí. Así que usted va a preparar a medida que va a recordar, a medida que va a fortalecer un poquito, pues en la mente del oyente. ¿Sí? Entonces, ya usted le ha ido recordando, pues el tema del pecado, ¿cierto? Por ejemplo, en la ley, usted tuvo que haber usado la ley para haber tratado el problema legal. Dios, Adán, eh, la muerte o la separación, ¿cierto? El pecado, son cositas que uno pues va repasando, ¿sí? Va repasando por lo menos en la lección de la ley, uno repasa esa parte, ¿sí? Y luego pues con la ley se saca la conclusión de que nadie puede cumplir la ley porque tiene el pecado, y el pecado es contaminación o corrupción. Y al ser corrupción, pues no se saca nada bueno de ahí, pues no se saca algo bueno, por lo menos lo suficiente para ganarse la salvación o para hacerle agradable a Dios. ¿Cierto? Usted en pocas palabras, usted hace ese tipo de resumen, especialmente en la lección de la ley. ¿Cierto? Entonces, usted ya trae a esta altura, usted ha enseñado 15 lecciones, va a enseñar una 16ª lección, entonces usted ya tiene la persona ahí, en ese proceso. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas que yo quiero hacer en esta lección. Primero, aquí vamos a hablar de la simiente, en esta parte del cuadro, y en esta parte de arriba vamos a hablar del hombre pecador. Si a usted le incomoda que el hombre pecador esté arriba y la simiente esté abajo, entonces cámbiala. Ese es lo de menos. ¿Sí? Solo que en mi mente lo hago así. Porque este espacio, pues obviamente va a ser más grande que este. Entonces, en la línea del Antiguo Testamento,
¿sí? Usted puede empezar diciendo, usted puede entender que lo más importante prácticamente del Antiguo Testamento es la simiente prometida de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Así que todo el Antiguo Testamento gira alrededor de esa simiente, de la simiente de Génesis 3:15. Yo no sé si logran ver mi letrica en ese tablero, pero ahí yo estoy haciendo unos matachitos, ¿no? En el proceso, pero traten de concentrarse un poquito. Sí, sí se Entonces, ve, pastor. bueno, entonces vamos ahí, la simiente, ¿cierto? Que menciona en Génesis 3:15. Pero ¿qué va a pasar con esa simiente? ¿Sí? Esa simiente empieza a armarse desde Set, y después Noé, y después de Noé, Sem, y de Sem, Abraham. Y de Abraham viene los tres patriarcas, se lo pinta así rápido, que es Isaac y Jacob, que prácticamente son los padres de la nación de Israel, de donde nacen las 12 tribus de Israel. Sí, entonces mire, ahí ya usted agarró, copió para atrás, hasta ahí, de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces usted ya armó, ya le armó a la mente del oyente, pues, todo el tema del Antiguo Testamento prácticamente de esa manera. ¿Sí? Y digamos que Abraham, que es recibe la promesa y es más o menos el 2000 antes de Cristo. ¿Sí? Moisés, ¿cierto? Que prácticamente es el que va a la tierra prometida, que empieza en el 1500, entonces sería más o menos el 1540, ya que duran 40 años en el desierto, 1500, pero yo le pongo normalmente 500, pero bueno, 1540. Entonces, aquí ya nos ubicamos con Moisés y más o menos en el 1500, ¿cierto? Entre este tiempo nos ubicamos en la tierra prometida. Entonces ya usted ya, con la historia de Isaac, usted ya la contó, la historia de Abraham ya la contó, la historia de las 12 tribus de Israel en Egipto, usted ya la contó, y también aquí le suma la ley, entonces todo esto ya lo contó, del desierto. ¿Sí? Así que se va desarrollando la simiente, pero esa simiente va a tener que cumplir algunos requerimientos, algunas exigencias, algunos requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos que Isaac nos dice que un inocente debía morir. Entonces ya uno sabe que esa simiente va a ser sacrificada. Usted por lo menos ya le está dando la información. Todavía no le pone el título de Jesús, pero ya le está dando la información a la persona. ¿Sí? Entonces, usted va a ir caminando en esa historia. Entonces, aquí ya estamos en la tierra prometida. ¿Sí? Con Josué se gobierna más o menos 80 años en paz, pero después más o menos sigue un periodo de 300 años, que es el periodo de jueces. Y después del periodo de jueces viene el periodo de los reyes, empieza el rey Saúl y luego el rey David y el rey Salomón. Entonces, eso es algo como que usted ya lo tiene ahí dibujado. Mientras tanto, en la mente del estudiante y en el desarrollo de la historia, de toda la historia, se va fortaleciendo o se va ampliando en profundidad, en el caso del ser humano, el concepto de pecado y justicia. O sea,
Una de las metas, en cierta forma, del Antiguo Testamento es hablarme del Mesías. La historia de él, qué va a ser y todo el tema. Pero por otra parte, cada lección que usted ha dado ha fortalecido realmente la idea del pecado, que aunque se entendió al comienzo como concepto, usted en cada lección va a ir fortaleciendo ese concepto, va ampliando, va profundizando. Cada vez, por ejemplo, que uno ve eh, Noé, la maldad en Noé, pues uno dice, uy, bueno, wow, el pecado es una cosa complicada, seria, ¿cierto? Pero después que uno ve a Israel ya centrado en un pueblo, las 12 tribus, lo ve actuando en esa ambivalencia, en esa murmuración, en ese tire y afloje de que sí estoy con Dios, de que no estoy con Dios, de que me alegro cuando me salva, pero murmuro cuando me falta el agua o cuando me falta el pan. Entonces usted va entendiendo un poquito el tema del pecado en el ser humano. Y el oyente al mismo tiempo entendiendo, oiga, el pecado es algo serio, el pecado es algo grave, ¿cierto? El pecado es complicado, ¿sí? Entonces, el concepto del pecado no se puede armar en una clase magistral. Necesita el contexto progresivo que nos va presentando el Antiguo Testamento. No sé si me hago entender. O por favor ayúdenme si transmití bien la idea. O quién me quiere ayudar ahí si transmití bien la idea. Para mí sí está claro. Es por lo que ya uno ha repasado varias veces las lecciones y eso, entonces sí está claro lo que acaba de explicar, pastor. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Quién más socializa? Si me entendieron la idea del tema del pecado, como se va armando en el Antiguo Testamento. Yo lo veo bastante claro, Pau. Está claro, para mí también está claro. Ok. Entonces, o sea, no es suficiente, por lo menos a veces cuando uno le explicaban el Evangelio, que a uno en 15 minutos le explicaban que era pecador, pues ese tipo de información a vuelo de pájaro, pues no causa tanto impacto en el corazón como ir de la mano con las historias bíblicas que van fortaleciendo ese concepto, tanto la parte conceptual de la mente como la parte de verlo en acción, especialmente en el hombre, en el caso de Noé, atrás en la humanidad y en el desarrollo del pueblo de Israel. Y, por ejemplo, hemos estado estudiando nosotros aquí en Bogotá, eh, hemos estado estudiando Isaías y, y bueno, uno no habla de Isaías en desarrollo de esta historia, pero qué cosa seria el pecado. O sea, Israel, ¿sí? O sea, Israel no sobrevivió realmente, ¿sí? En cuanto al pecado, el pecado hizo de las suyas en Israel, ¿sí? Empezando que cuando las tribus se dividen en el norte y en el sur, por una disciplina que Dios o por un castigo que Dios envía a Salomón, que Salomón se vuelve idólatra, y Dios dice que Roboán va a dividir el imperio más adelante, en el caso aquí, después en el tiempo de los reyes, tuvo 22 reyes y ninguno hizo lo bueno. Y Judá tuvo 22 reyes y solo 6 hicieron lo bueno y contando contaditos 4. Bien. Entonces usted puede ver el tema, usted puede decir eso. Eso lo puede usted decir hablando del tema del pecado, de hacer la 3D del pecado en el proceso, ¿no? Muy bien. Pero entonces en la historia, usted diría, aquí en Jueces pasarían 400 años, el tema de Jueces, después vienen los reyes, ¿sí?
En el 722, por el pecado de Israel, entonces Israel se elimina. Entonces el reino del norte se elimina. Y en el 586, ¿sí? El reino del sur, que ya solamente queda una tribu, o sea, Judá y la media tribu de Manasés, la media tribu de Benjamín. Entonces, ya solo lo que sobrevive del pueblo de Israel. Y fuera de eso, este pueblo va a tener que llevar la embestida de Babilonia, de los medos y los persas, de los griegos y finalmente aquí, en el tiempo de Jesús, del Imperio Romano. O sea, aquí se elimina la nación de Israel del norte y aquí se elimina Israel como nación. Y fue tan rebelde el pueblo que finalmente, 400 años, Dios guarda silencio. ¿Sí? O sea, Dios guarda silencio. Ahora, en cuanto al Mesías, que usted va construyendo, en cuanto a la otra línea, ya la otra línea que usted va construyendo el Mesías, dice que vendría de Jacob, luego dice que de la tribu de Judá, de las 12 tribus vendría la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, ahí va desarrollándose el tema del Mesías. Así que, en primer lugar, la historia bíblica prácticamente narra el advenimiento de la simiente y cómo esa simiente se va desarrollando. Con las lecciones de Abraham, con las lecciones de Isaac, con las lecciones de la Pascua, con las lecciones de la ley, etcétera, usted va construyendo algo en la mente del oyente y lo sitúa en la línea de tiempo. ¿Sí? Mira, yo llevo hablando 20 minutos, menos, 18 minutos. Y ya estoy terminando la lección de la historia. ¿Sí? Y no es que quiera demostrar que yo sé, sino que en la medida que nosotros eh, nos mentalizamos y estudiamos y analizamos el tema, usted puede hacer el mapa mental de lo que se necesita y eso es lo que se necesita. Armarle al estudiante. ¿Sí? Después de eso usted puede meterse en algunos detalles, pero ya lo tiene claro. Aquí está la simiente, un poquito de historia. 2000 Abraham, 1500 Moisés, el tiempo de los jueces o el tiempo de la tierra prometida, ¿cierto? El tiempo de los reyes, la destrucción de Israel del norte y la deportación de Babilonia del reino del sur. Y ahí ya tienes como un mapa general de la historia. ¿Sí? También puede decir que al pueblo judío en el tiempo de Abraham se le llamaba hebreos, referencia a una población de Hebrón. En el tiempo de Jacob se le llamó Israel, porque era el nombre que tomó Jacob después de que Dios se lo cambió, y tomaron el nombre de Israel. Pero va a cambiar el nombre, porque en el tiempo de Jesús ya se llaman los judíos, porque lo que queda es la tribu de Judá. Y eso muchas personas no saben. ¿Sí? De ahí viene el término de los judíos. Porque ¿cómo es que le llaman a eso? De Judá judío, ¿eso es un qué? Un gentilicio. El gentilicio, gracias, Pedro. El gentilicio que queda. Pero el que se les llame judíos ya es un problema, porque debió haberse llamado Israel. ¿Sí? Y eso es parte de la historia que usted va contando ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué inquietudes? Acuérdense que estamos hablando de la historia, ¿no? De la lección número 16. No, me parece que bien explicada, George. Vamos bien. Entonces, con la historia
usted va a fortalecer la llegada del Mesías, perdón, de la simiente prometida, de Génesis 3:15, la va a ir desarrollando, y al mismo tiempo, por el otro lado, usted empieza a fortalecer, a repasar, a, a enfatizar el tema del pecado y pues la justicia de Dios, porque cada evento crucial Dios hizo su juicio. En el Noé, Dios hizo su juicio, ¿cierto? Tuvo que hacer su juicio, ¿sí? Pero aquí en el 722 y el 586, Dios hizo juicio al pueblo por su maldad, por su pecado, porque abandonaron a Dios. A pesar de todo lo que vieron en el desierto, ellos abandonaron a Dios, ¿sí? Ah, me gusta, les puedo compartir, o sea, un pasaje que les pueda animar por ahí cuando estén emocionados contando la historia. Hay un pasaje en Isaías que me llama mucho la atención, que me gustaría compartirlo, pensando un poquito en meterle un poquito de sentimiento al tema de la situación precaria de Israel y por otra parte el tema de Dios, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de Dios, aparte de la justicia, ¿no? Entonces, ya vamos para allá, déjenme mirar aquí. Isaías. Dice Isaías capítulo 6. Del 1 al 4. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, que es Israel, ¿cierto? En una ladera fértil, le dio la tierra prometida, le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas ah, para, la uva, para que llegue a ser uva dulce y agradable, tiene que hacerse un proceso de escoger y escoger y escoger y escoger, hasta que finalmente hay una cepa que da uvas dulces, ¿no? Había edificado en medio de ellas una torre, había hecho también en ellas un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Eso para enmarcar un poquito el tema del pecado. Y también otro tema que va a ir, o sea, este panorama, pero otro tema que usted va a ir construyendo es el amor de Dios, ¿sí? De cómo Dios amó al hombre, cómo Dios amó a su pueblo, cómo Dios no escatimó el tema en cuanto al pueblo. En Noé aprendemos la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia, ¿sí? Digamos que ya la traemos un poquito hacia acá y vamos construyendo aquí. Y después Dios tiene, usted lo puede mencionar, Dios tiene paciencia con el pueblo de Israel. Los libera de Egipto por su amor, por su promesa, ¿cierto? Los protege con la nube de día, de la noche la columna, es algo. Les da la tierra prometida, pero una ladera que producía una cantidad de frutos que todavía no entiendo, ¿sí? Los protegió, les dio la ley para que realmente ellos pudiesen organizarse, ¿cierto? Como nación, como pueblo, les dio la ley, les enviaba profetas para guiarlos de una y de otra manera. Dios se preocupó por su pueblo y como lo dice Isaías, él hizo lo que debía hacer, pues, para su pueblo, ¿sí? Pero su pueblo le dio la espalda, el pecado.
¿sí? Su pueblo le dejó. Al punto que en el 400 antes de Cristo, el último libro que se escribe es el libro de Malaquías. Y este proceso se llama el silencio de Dios. Porque Dios no quiso volver a hablar con su pueblo. Y no hay escritos. Por lo menos en el canon bíblico, no hay escritos desde aquí, desde el 400, al tiempo del advenimiento de Jesús. ¿Sí? El primer contacto que Dios tiene con su pueblo después de 400 años es con Zacarías en el templo. ¿Sí? Entonces, usted puede poner la información de esa manera y también así se cuenta la historia. ¿Sí? Y eso anima a la gente. ¿Sí? Finalmente, todas las profecías se cumplen y se da el tiempo para el advenimiento de Jesús. Pero antes que suceda esto atrás, entonces usted puede colocar algunos términos que va a necesitar para poder narrar la historia. Los griegos tenían una cultura demasiado influyente. Entonces, para no contaminarse el pueblo judío, entonces crean una secta que se llaman los fariseos, que era como unos rabis que mantenían la ley, pero lo que ellos hicieron fue que para proteger la ley, esperando proteger la ley, ellos crearon una tradición humana, el Talmud. Con el tiempo, esta tradición humana fue más importante que la ley. ¿Sí? De ahí viene el tema de los fariseos. Y ya no, lo que comienza siendo bien, ya no es bien. Ya en el tiempo de Jesús, sinónimo de fariseo era un tipo religioso, un tipo vanaglorioso, un tipo que se alababa a sí mismo. No era algo realmente bueno. Después vienen los saduceos, que es como el grupo en contra de estos, pero un poquito más político. Entonces, que ya no estaban de acuerdo con todo el tema de la tradición, entonces ellos le estaban quitando a la palabra. Por ejemplo, los fariseos decían que había resurrección, pero los saduceos decían que no había resurrección. No había resurrección. ¿Sí? Había Entonces, ya es un término que usted va a necesitar porque lo va a escuchar en la historia que viene, los fariseos y los saduceos. También están los escribas. Es más fácil de explicar porque ellos eran la fotocopia humana. Ellos eran los que cuidaban el texto sagrado. ¿Sí? De esa manera, pues, lo pones. También vas a encontrar otro término que son las sinagogas. El tiempo donde no había adoración, en este tiempo, en los 400 antes a Cristo, entonces, como no había adoración en el templo, porque era un tema complicado, Israel siempre perdió la adoración, entonces crearon como unos lugares donde ellos se reunían por grupos que se llamaban sinagogas. Pues eso es muy importante. ¿Sí? Otra cosa importante que usted tiene que contar es que cuando Jesús entra en escena, o sea, a este tiempo no existe el Nuevo Testamento. Esto no está, solamente está escrito el Antiguo Testamento. Sí, y eso va a ayudar mucho a la mente del oyente porque la mente, acuérdese que usted le está contando una historia de hace 3000 años, ¿sí? A una persona que pues tal vez nunca ha tenido contacto con las Sagradas Escrituras, entonces para él va a ser difícil. Tenga un poquito de paciencia. Tenga un poquito de paciencia que pues ellos van a tener que asimilar todo esto que usted les está contando en el proceso. ¿Sí? El imperio que está gobernando es el Imperio Romano. ¿Sí? Digamos que los judíos y el Imperio Romano se encuentran
más o menos en el 66 después de Cristo, se encuentran, eso está en la lección, y ahí empieza a tener contacto el Imperio Romano con los judíos, ¿sí? Cuando son sometidos. Así que lo que queda del pueblo judío, ¿sí? Es una región, de hecho se conocía porque era una región no pacificada, porque tenía constantes revueltas, especialmente los judíos, no pacificada del Imperio Romano, ¿sí? Que es Judá. Usted puede mostrar un mapa, usted puede valerse de un mapita. Usted puede buscar en Google Palestina, ¿sí? Y usted va a ver la península de Palestina, va a ver el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Por aquí queda Jerusalén y esta es Judá. Y esta es Samaria y esta es Galilea. Entonces usted puede poner un mapa y ubicar a la persona históricamente hablando. Usted lo puede, mire, aquí es Italia y usted ubica a la persona. Eso es muy importante. Porque a veces tú estás hablando, pero la persona no sabe de dónde estamos hablando, de qué está hablando, ¿sí? De qué zona está hablando. Le puede dar un poquito de contexto del lugar geográfico. Esto tiende a ser desierto, ¿sí? Y esto es como una ladera fértil, que aquí tiene mar, ¿sí? Y que aquí tiene desierto. Y esto creo que no me... Creo que son 25 kilómetros más. ¿Sí? Entonces usted le pone, a la gente le pone el contexto. Todo esto ayuda para que usted le ayude a como que la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Entonces el mar de Galilea, este es Nazaret, este es Samaria, este es Judá. Por lo menos las poblaciones son chéveres que la tenga, porque Jesús de Nazaret, ¿sí? Que predicó en Capernaum en Galilea, que pasó por Samaria, ¿sí? Y aquí viene Jerusalén y por aquí está Belén. Entonces, todo eso es un poquito de tiempo, pero usted con un mapita, usted lo soluciona y ubica a la persona un poquito, ¿sí? O sea, esa historia es rica, es muy chévere, ayuda mucho, contextualiza mucho y prepara la mente del estudiante para lo que viene, que es el advenimiento del Mesías. ¿Sí? El pueblo está cansado, el pueblo está subyugado por el Imperio Romano, el Imperio Romano es cruel, el Imperio Romano, el emperador permite, no se mete con la religión, ¿sí? Siempre y cuando se le paguen impuestos y siempre y cuando no hayan revueltas. Entonces, digámoslo así que, en cierta manera, el Imperio Romano eh, les permite desarrollar su identidad, entre comillas, ¿sí? Pero eso no significa que ellos están viviendo en una tierra que está siendo usurpada o sometida por un imperio por causa del castigo que Dios trajo al pueblo de Israel por su rebeldía al Señor. ¿Sí? Y también es bueno mencionar que lo que hay de Judá es un grupo muy pequeñito, ¿sí? Para cuando llega el Mesías. Es un grupo muy pequeño, o sea, casi que Israel se destruye por su rebeldía, ¿sí? Israel no es un buen ejemplo a seguir en cuanto a reverencia, adoración al Señor, para nada. Sí, y no es que yo tenga algo contra Israel, ¿sí? Sino que ellos finalmente terminan abandonando al Señor. Sin embargo, en la profecía de Isaías, solamente para que usted se anime, eso es información aquí extraoficial, son los judíos los que inician la predicación. Son los judíos quien no son los gentiles los que inician la predicación, son los judíos. O sea, el remanente Dios lo usa según la profecía de Isaías. La primera iglesia
resulta de la predicación que hace Pedro y se convierte en 5.000 y luego hace otra prédica y se convierte en 3.000. Usted ya son 8.000 judíos convertidos. Así que a la fija, en lo que quedó de Israel, habían por lo menos una iglesia de 10.000 judíos convertidos. Y ellos son los que inician la predicación. O sea, aunque Israel no es un modelo de lo que es realmente la adoración al Señor, fue el instrumento al final, el remanente, el pequeño remanente que quedó, fue el instrumento que Dios usó para iniciar la predicación. Entonces, hay que pintar el cuadro correctamente de Israel. ¿Sí? Hicieron lo malo, pero Dios siempre guardó un remanente. Siempre, siempre, siempre hay un remanente, pues, en el proceso. Que Dios cuidó, que Dios protegió y que Dios les dio la palabra y ellos fueron usados para expandir el evangelio. Sí, para no presentar como un cuadro desenfocado de todo Israel, ¿no? Preguntas, inquietudes. Como ven, es una lección que me apasiona, me encanta. O sea, me gusta por la riqueza que tiene. Aspiro a que usted pueda también gustarle, eh, enamorarse de esa lección, de hacerse un mapa mental sencillo para ayudarle a la persona a entender esa historia. Y cuando usted la cuenta con ánimo, entonces la persona también la recibe de esa manera, ¿no? Con ánimo, ¿sí? Pero si para usted se vuelve una carga, o se va a sentir también. Entonces, pase tiempito repasando, pase tiempito escuchando, para que usted se enamore de esa lección y de esa misma manera, pues pueda transmitir la idea a los demás, ¿no? Y pues ya después de esta lección ya empezamos a armar todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Preguntas, inquietudes? No por el momento, pa. ¿Ok? Bueno, yo los voy a dejar hasta ahí. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, George. El Señor bendiga. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, pastor. Sí, Entonces, gracias, pa. para la próxima lección, entonces ya tenemos, se leen las primeras perdón, no, la primera lección, porque después viene el bloque de las 4 lecciones, que son los nombres de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero viene la anunciación de Jesús, pero después de esta lección vienen 4 lecciones que prácticamente pintan el ministerio de Jesús. Estas lecciones las vamos a hacer en una sola clase, pero esta es muy importante también, el anunciamiento de Jesús. Entonces, no, léense la lección número 17 para la próxima clase, por favor. Bueno, Listo. Dios les bendiga. Excelente noche. bueno, George, lo mismo. Gracias, pastor. Que disfrute allá de su familia. Gracias. Dios lo bendiga. Bendiciones. Chao. Bueno, chao. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Dios los bendiga.